Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy con una reflexión muy interesante que tiene que ver con la amonestación. Tiene que ver con los errores. Vamos a viajar en la máquina del tiempo. Viajamos hacia el Antiguo Testamento, época del rey David. Ante todo, gracias a todos por compartir estas reflexiones, estos mensajes. Estamos en Telegram, recuerda, puedes unirte a la familia. Es un grupo abierto para todos, así que estáis invitados. Podéis seguirnos también a través de Facebook, a través de Instagram. Podéis escribirnos un mensaje de WhatsApp y nosotros con mucho gusto os vamos a atender. Acompáñame, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9 en adelante. Es una historia muy conocida. Es el momento donde el profeta Natán amonesta al rey David. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, versículo 11. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Como te decía, estos versículos corresponden al momento en el cual el profeta Natán fue enviado por el Señor para confrontar al rey David por causa del pecado que cometió con Betsabé. Solamente David tomó a Betsabé como mujer después de ese pecado. Pero no solamente David puso a su esposo Urías en lo más fuerte de la batalla para que muriera. No solo David tomó a Betsabé como mujer. Pasó un tiempo y David era insensible a esos pecados. De hecho, mintió también. Hubo una serie de pecados en la vida de David que produjo que un tiempo no fuera capaz de reconocer esos pecados. Y tú dirás, ¿cómo es posible? Es posible. Aquí no hay solo en lo que David comete ese pecado con Betsabé, en lo que mata a Urías Eteo, no es un lapsus de un día. No. Había un tiempo determinado. ¿Y cómo sabemos esto? Porque dice Betsabé que se quedó encinta. Una mujer no sabe cuánto está encinta pasadas semanas o meses. Así que el pecado de David estaba todavía ahí. David no había reconocido su pecado ante Dios. Hay un tiempo donde David comete el pecado, pero tiene que venir el profeta Natán de parte de Dios para confrontarlo. Es decir, que David no había reconocido su pecado ante Dios. No se había arrepentido. Y tiene que venir el enviado de Dios, el profeta, para confrontarlo. Así que pasó un tiempo desde que David cometió ese pecado hasta que el profeta vino de parte de Dios a confrontarlo. Muchas veces actuamos así como David. Pecamos y sabiendo que hemos pecado, sabiendo que lo que hemos hecho está mal, en vez de ir a esa fuente, en vez de ir al Señor a buscar el socorro, a buscar el perdón, al momento lo dejamos pasar. Como diciendo, el tiempo
hará que ese pecado se olvide. Cuando el profeta Natán habló con David, le dio las razones por las cuales el Señor estaba molesto con él, las razones por las cuales el corazón del Señor estaba desagradado con lo que el rey David había hecho. En esas palabras de Natán podemos encontrar cuáles son los 4 errores que desagradan el corazón, los cuales muchos de nosotros cometemos en nuestra vida. El primer error que cometemos es que muchas veces tenemos en poco la palabra de Dios, y es verdad. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tantas veces que hemos escuchado en nuestra vida la palabra de Dios, tantos años congregándonos en iglesias, tantos años, pero no hemos querido obedecer. Queremos seguir viviendo a nuestra manera, queremos seguir con nuestros pecados, con nuestros placeres, y pensamos que a Dios no le va a importar, pero no es así. Muchos cristianos tienen un corazón rebelde para con la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 21. Un pasaje muy conocido, y lo vamos a leer en 2 versiones, la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera. Así dice este pasaje, Romanos capítulo 10, verso 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En cambio, respecto de Israel dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios confronta. Todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Desagradamos el corazón de Dios porque su palabra para muchos de nosotros es solamente como un entretenimiento. Nos gusta, pero no queremos obedecerla. Ezequiel capítulo 33, versículo 32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Nos gusta, pero no queremos obedecer. Viene palabra de exhortación a nuestra vida, es necesaria, pero no la queremos obedecer. Y muchas veces estamos en esa situación, el Señor nos lleva al límite y tienen que venir a nuestra vida problemas, enfermedades, situaciones incómodas, donde tristemente ahí es cuando nos volvemos a Dios. Porque Dios nos atrae a Él por amor o por dolor. Dios tiene que enviar juicio a nuestra vida para que nos volvamos a Él. Este es un error que cometemos. Tenemos en poco la palabra de Dios. Y es verdad, todos somos así. Cuando viene una palabra directa a nuestro corazón, nos incomoda. ¿Verdad? Tú sabes cuando una palabra es para ti. Tú piensas, en esta semana he pasado por esta situación y lo que está compartiendo el hermano de parte de Dios va directamente hacia mí. Es una palabra directa a mí. Tú sabes cuando la palabra es para ti. Pero si esa palabra no la llevas a la práctica, a la acción, es una palabra vacía. Tenemos en poco su palabra y ese es un error que cometemos, como hizo el rey David. Otro error es que menospreciamos lo que Él nos ha dado, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Todos sabemos que Dios había bendecido mucho a David. Él tenía todo lo que su corazón anhelaba y mucho más por la bondad del Señor sobre su vida. Tenía poder, tenía riquezas, tenía esposas. Entonces dijo Natán a David, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 7 y 8, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl,
y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. El Señor le había dado todo a David. Pero David menospreció todo lo que Dios le había dado por un capricho. Menospreció las bendiciones de Dios para deleitarse en un pecado que le saldría muy caro. Y nosotros muchas veces somos como el rey David. El Señor nos ha bendecido de tantas maneras. ¿De cuántas situaciones nos ha sacado el Señor, verdad? Es la oración que muchas veces hacemos, oración común. Señor, sácame de esta situación, ayúdame, prometo servirte, prometo cambiar, prometo buscarte más en oración, prometo congregarme. Y cuando el Señor te saca de esa situación en la que estás ahora mismo, te saca de esa situación donde has estado años y años y no has podido salir, y el Señor te dice, te he sacado, he mostrado mi misericordia hacia ti, te he sacado de esta situación en la que estabas, ahora te toca a ti. Tú prometiste servirme, tú prometiste dejar de pecar, ahora es el momento. Y nos olvidamos. Y pensamos que hemos sido nosotros los que hemos salido de esa situación, cuando ha sido el poder de Dios. David menospreció todo lo que Dios le había dado por un capricho. Tenemos que reconocer que muchos de nosotros cometemos el mismo error de David. Menospreciamos las bendiciones de Dios en nuestra vida, menospreciamos todo lo bueno que Dios nos ha dado. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros ministerios, y los cambiamos por caprichos que no valen la pena. ¿Cuántas veces hemos pecado, por un momento de placer, por un momento de tengo que hacerlo, sabiendo que está mal, y lo has hecho y te sientes como sucio, impuro, y dices, ¿para qué lo he hecho? Años y años, y un desliz hace que pierda todo. Teniendo un matrimonio bendecido por el Señor, preferimos andar ciegos con la mujer ajena. Proverbios capítulo 5, verso 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Por la desobediencia, una buena esposa menosprecia a su matrimonio, a sus hijos, a sus hijas, para hacer realidad los caprichos de su corazón. Hablo para hombre y para mujer. Deuteronomio capítulo 28, verso 56. La tierna y delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija. Dios está bendecido con un hogar, con una familia, pero menospreciamos lo que Dios nos ha dado y preferimos gastar las bendiciones del Señor en la casa ajena por causa de nuestros caprichos. Y te pongo este ejemplo de infidelidades, de adulterio, de tantas cosas que suceden en el matrimonio, pero esto lo puedes llevar a cualquier otra cosa. A lo mejor hay vicios en tu vida que tienes que cortar ya. Y estás echando a perder toda la bendición de Dios en tu vida desde hace años en el ministerio por un momento. Proverbios capítulo 5, verso 7. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y al final gimas cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Luego viene el arrepentimiento. ¿Por qué hice esto? Este es un error que cometemos. Menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos da es mucho mejor que lo que nos ofrece el mundo. Es mucho mejor que lo que te ofrece la sociedad. Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí, es algo que no tiene precio. El valor es superior a todo lo que te ofrece el mundo.
pero muchas veces no lo valoramos, menospreciamos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Hay otro error que cometemos, como el rey David. Pensamos que podemos hacer cosas en secreto y Dios no dirá nada o Dios no hará nada. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David cometió el error que muchos cristianos cometemos: pensar que podemos mantener nuestros pecados ocultos, que Dios no dirá nada, que podremos ser tan astutos para hacer lo malo que nuestro pecado pasará inadvertido a los ojos de Dios. Pero no es así. Al hombre sí que le puedes engañar, pero a Dios no. Y esta es una verdad total, absoluta. Pensamos que podemos mantener nuestros pecados ocultos, pero Dios está viendo. Yo no sé qué estás haciendo ahora mismo a escondidas, en oscuridad, pero Dios te está viendo. ¿Cuántas veces hemos pecado, Hemos hecho cosas malas a escondidas, cuando nadie nos ve? Muchas. Pero Dios nos está viendo. La palabra de Dios nos declara una verdad espiritual muy importante: nadie puede burlarse de Dios, por astuto que esa persona se crea. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchos cristianos tienen la idea equivocada que Dios es como los seres humanos, al que podemos decirle: no digas nada, tú no has visto nada. Y simplemente se hará el desatendido con nuestro pecado. Pero no es así. Salmo 50, verso 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Qué versículo, ¿eh? Lo mejor que podemos hacer es volvernos a Dios ahora. Es buscarle de corazón, arrepentirnos de nuestro pecado. Prefiero buscar a Dios ahora. Prefiero buscarle de corazón, humillarme ante su presencia, de corazón, rendir mi corazón delante de Él, a que Dios exponga mi pecado delante de toda la gente y sienta vergüenza. Míralo de esa forma. Mejor es humillarte de corazón, poner tu corazón a los pies de Cristo, buscar su perdón, arrepentirte de corazón, humillarte de corazón a que ese pecado salga a la luz y lo sepan todos. Y entonces viene la vergüenza, la humillación. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. En lugar de tratar de mantener ocultos nuestros pecados, lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados con un corazón arrepentido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si algo tenemos que saber es que todo lo oculto, tarde o temprano, sale a la luz. Todo. Tenemos un Dios justo, que hace justicia. Y lo que se hace a escondidas saldrá a la luz. Y eso traerá vergüenza. No pienses que puedes hacer cosas en secreto y Dios no dirá nada. Ese es un error que cometemos. Y otro error que cometió el rey David y que cometemos nosotros también, que por nuestra causa las personas se burlen y murmuren en contra del reino de Dios. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Por causa de nuestros pecados, de nuestros malos caminos,
terminamos dañando nuestro testimonio delante de las personas. Y tenemos que comprender que por los pecados de una persona, por nuestro mal testimonio, es el cristianismo en general el que sale afectado. La palabra de Dios nos muestra cuál es la consecuencia de nuestros malos caminos, es decir, la forma como nuestro mal testimonio puede llegar a ser un estorbo para la salvación de nuestros prójimos. Proverbios capítulo 25, verso 26. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Tenemos que tener mucho cuidado de no ensuciar con nuestros pecados, nuestros malos caminos, las aguas de las cuales las ovejas del Señor van a beber. Hay muchas ovejas descarriadas que no se acercan al Señor porque hemos contaminado las aguas del Evangelio con nuestro mal testimonio. Hay muchas personas que no vuelven a los caminos del Señor porque hemos sido injustos con ellos. Les hemos tratado mal. Hemos levantado un falso testimonio contra ellos. No les hemos restaurado cuando han caído. Y este es un problemón, ¿eh? Parece una tontería, pero es un problemón. Porque la función del seguidor de Cristo, la función tuya y mía, es levantar al que ha caído. Y si no le levantamos, cuidado, porque podemos ser piedra de tropiezo para su vida. Y esa persona se puede perder la salvación porque nosotros hemos sido injustos con esa persona. Esa persona dirá, ¿para qué? Así me han tratado. No me han levantado, no me han ayudado. Cuando he necesitado ayuda, lo que he encontrado ha sido el dedo acusador. Y esa persona a lo mejor no quiere saber nada de los caminos de Dios y se pierde la salvación por culpa nuestra. Y eso debe producir temor de Dios. Jesús le dice, cuidado al que haga algo de esto a mis pequeños. No les impidáis el reino de los cielos. Estamos cerrando puertas a hermanos y a hermanas para que conozcan a Dios por nuestro ego, por no restaurar, por no levantar, por no animar a los hermanos. Cuidado. Seas pastor o no. Si cierras las puertas del Evangelio a un hermano que ha caído, cuidado. Tienes un problema. Si en nuestra vida está el acusar a los demás, en vez de levantarlos, restaurarlos, si en nuestra vida está el hundirlos más, cuidado, porque a lo mejor estás siendo una persona que estás cerrando el reino de los cielos a otra. Y tú y yo estamos aquí para pescar almas para Cristo. Pueden tener un pasado oscuro de pecado, pero ¿quiénes somos tú y yo para condenar? ¿Quiénes somos tú y yo para cerrar las puertas del reino de los cielos a los demás? Nosotros tenemos que predicar de Cristo. Y el predicar de Cristo es predicar restauración, predicar amor al prójimo, al que ha caído. Jesús se sentaba con pecadores y no los menospreciaba. Dime un versículo de los evangelios donde Jesús menosprecia a un pecador. No lo hay. Jesús se sentaba con esas personas, los marginados de la sociedad. Los fariseos decían, este que dice que es el Hijo de Dios, se sienta con pecadores, se sienta con prostitutas. Este no puede venir de Dios. Y nosotros muchas veces actuamos como esos fariseos. En vez de restaurar al que ha caído, en vez de orar por él, lo que hacemos es humillarlo más. Y esas personas sienten rechazo al Evangelio. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo iba hace años a la iglesia, pero vi que ese lugar no era para mí. Y a lo mejor no te dan detalles, pero sabes que es, metí la pata, fallé, pequé, y en vez de ser restaurado, fui señalado, fui criticado. Y muchos rechazan a Dios por nuestra culpa. No por el pecado que ellos han cometido, por nuestra culpa que no les hemos restaurado. No les hemos vendado las heridas.
Hay muchas ovejas descarriadas que no se acercan al Señor porque hemos contaminado las aguas del Evangelio con nuestro mal testimonio. Ezequiel capítulo 34, verso 18 y 19. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? ¿Y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Es duro reconocerlo, pero nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos no se acercan a los caminos de Dios por causa de nuestro mal testimonio, por causa de nuestro orgullo, nuestra altivez, por causa de nuestro dedo que juzga, que señala, por causa de nuestro juicio injusto. Cuando tú y yo tenemos que restaurar al que ha caído. Si no lo haces, estás siendo acusador, estás condenando, estás cerrando puertas del reino de Dios a personas que necesitan un abrazo, que necesitan una palabra de ánimo. Por supuesto que en su tiempo van a recibir disciplina. Tiene que haber una disciplina cuando hemos pecado, pero tenemos que restaurar. Es un pequeño testimonio, no es un testimonio, pero es una palabra que sucedió hace unos años atrás y que a mí me marcó y me enfadó mucho la actitud de dos autoridades, de dos personas que llevan autoridad, dos pastores, y les escuché hablando, ¿no? Y lo creas o no, me entró una rabia, una impotencia de... Eres pastor, eres autoridad. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Un hermano había caído y había abandonado el ministerio, abandonó la iglesia. Y entre ellos estaban hablando, se veía venir. Ya sabíamos que tarde o temprano iba a caer y se iba a ir. Y me entró una rabia, un coraje, siento decirlo, pero sentí una impotencia. Me dieron ganas de decirle a esas dos autoridades, no merecéis ese cargo que lleváis ahora mismo. Si sabías que ese hermano estaba mal, ¿por qué no has ido a restaurarle? ¿Por qué no has ido a extenderle la mano? Oye, ¿podemos hacer algo por ti? ¿Qué necesitas? Se veía venir que tarde o temprano se iba a ir. Ya lo hablábamos, ¿te acuerdas que esto lo decíamos tú y yo? Que este hermano iba a caer y se iba a ir. ¿Por qué no has hecho nada para evitarlo? Si sabías, si estabas viendo que ese hermano estaba mal, que ese hermano estaba tomando decisiones malas, ¿por qué no has ido a confrontarlo? ¿Por qué no has ido a restaurarlo? Y muchas veces actuamos así. No restauramos al hermano, no restauramos al que ha caído. Dios quería restaurar a David y lo restauró. Pero David tenía que reconocer su condición de pecador. Y por eso envía al profeta Natán. No sé cuánto tiempo tardó David en humillarse ante Dios, pero pasó un tiempo porque Betsabé se queda embarazada y le confiesa a David que vamos a tener un hijo, me he quedado encinta, y David entonces maquina todo para enviar a Urías Eteo a la guerra, que es donde muere. Primero voy a engañar a Urías, le voy a emborrachar para que venga, deje lo que está haciendo en el ejército, venga, se acueste con su mujer y así yo me salgo del asunto porque se acuesta con su mujer y listo, se queda embarazada y yo ya no piensan. Ahora que Urías está en la guerra, su mujer se queda embarazada, ¿de quién van a sospechar? De mí. Urías está en la guerra, yo estoy aquí, ella está aquí. Pues le voy a traer de nuevo, le voy a emborrachar para que se acueste con su mujer y asunto zanjado. Pero Urías aún así siguió fiel al rey y estaba con su ejército. Y David maquina el plan y mata. Pone al frente de la batalla donde más arrecia, puso ahí a Urías Eteo y lo mataron. Cuando Betsabé le dice a David, he quedado encinta, hay un tiempo desde que David peca con ella hasta que Betsabé le dice, estoy encinta, no es de un día para otro. Pasaron semanas, meses, no tienen los mismos instrumentos los instrumentos que había en esa época no son los que hay ahora, que prácticamente 2-3 semanas ya están haciéndote análisis y determinan si estás
embarazada o no. Allí no sé cómo la harían, pero no fue de un día para otro, eso pasó un tiempo. Yo desconozco el tiempo que pasó, pero el Señor confrontó al rey David. Y nosotros tenemos que confrontar el pecado, pero sobre todo tenemos que restaurar esa persona. Porque cuando no restauramos, esa persona, como te decía hace un ratito, lo que va a hacer es coger rechazo al Evangelio. Se va a apartar más de los caminos de Dios. Es que estuve ahí en la iglesia y sí, metí la pata, fallé, pero nadie me ayudó, nadie me extendió su mano. ¿Qué va? Me señalaron, me juzgaron, me criticaron, todos se pusieron contra mí. Y ese es un error que cometemos. Como dice nuestro hermano Willy López y Daniel Díez en las tertulias, somos el único ejército que remata a nuestros soldados. El pueblo evangélico, los cristianos, esto es así, es una realidad. Como compartía Javier Jiménez en un programa de Pan del Cielo, hemos perdido el enfoque, estamos mal enfocados, estamos pensando que mi enemigo eres tú, que yo soy tu enemigo, y eso es un error. Nosotros tenemos que restaurar al que cae, tenemos que levantarnos entre nosotros, porque si no estamos dando lugar al diablo, y el diablo eso es lo que quiere. David fue confrontado. El Señor envió juicio, disciplina a la vida de David. Son errores que cometemos. Tenemos en poco la palabra de Dios. El Señor viene a nuestra vida exhortándonos y dice, hijo, este no es el camino que debes tomar. Hay un pasaje que dice, he puesto delante de ti camino de bendición y camino de maldición. Hay dos caminos. Y el Señor te hace el spoiler final, te dice, escoge pues el camino de bendición y todo te irá bien. El Señor te está ofreciendo los dos caminos. El Señor no quiere que perezcas, el Señor no quiere que caigas. El Señor te está ofreciendo el camino que debes andar. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos en poco su palabra. Y nos vamos por el camino, de maldad, el camino de pecado. Y luego el Señor nos disciplina, nos exhorta, y la disciplina, la exhortación duele porque avergüenza. Si conoces a alguien, o si tú mismo has caído, ve a Jesús, acuda a Él. No tardes en hacerlo. Si tú conoces a alguien que ha caído, que ha fallado, que ha errado en el blanco, restáurale. Acércate a su vida, extiéndele tu mano. Has pecado, sí, pero el Señor te perdona. El Señor te limpia. El Señor te va a restaurar. David dijo, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David, Dios te ha perdonado, porque te has humillado, te has arrepentido, pero llegan las consecuencias de ese pecado. ¿Qué harás tú? Después de haber pecado, ¿qué harás? ¿Te seguirás apartando de los caminos del Señor o volverás a casa, volverás a la presencia de Dios? En esa presencia vas a encontrar el perdón que necesitas. Quizás nosotros, el ser humano, lo que vamos a hacer es señalarte, criticarte, juzgarte, pero Dios no va a hacer eso. Dios quiere que te humilles, que le busques de corazón, que te arrepientas, porque el Señor desea lo mejor para tu vida. Búscale. Búscale ahora.